El 11 de julio fue primero una sorpresa, no porque fuera extraño que en algún momento ocurrieran protestas en Cuba, pero para mí específicamente fue una sorpresa que se desarrollaran de esa manera tan masivamente. Yo sí creo que hubo un enorme estallido social, creo que es el estallido social más grande desde 1959. Es un acumulado de problemas muy grandes del país. Me parece que es un reduccionista y empobrecedor de nuestros problemas y de nuestra complejidad social decir que haya tenido una sola causa. Es decir, no me parece que haya sido algo que se pueda reducir a una sola causa. Creo que todas las causas que se han manejado son evidentes y son potentes. Yo creo que la más importante de todas es el deterioro acumulado de la vida material de las personas y de la falta de bienestar durante mucho tiempo en sectores que lo sienten mucho más que en otros. No estamos hablando de la clase media alta del país o de los lugares, las personas de clases más favorecidas, sino de sectores populares que viven de su salario, que tienen poco acceso a la moneda libremente convertible, que tienen poco acceso a la remesa, que tienen que trabajar en trabajos emergentes de cualquier tipo, en un momento en que la situación económica del país ha llegado a cifras de deterioro que no imaginábamos hace 5 años. Y todo eso evidentemente hace que si usted mira la crisis económica sostenida desde el periodo especial para acá, que cada vez se ha puesto peor, con momentos de esperanza, de reforma económica aparente o de mejoramiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos en otro momento. Parecía que podíamos salir de esa gran crisis económica, pero que no ha sucedido. Y como siempre se ha dicho, los sectores más pobres evidentemente salen más despacio o no salen nunca de este periodo especial que mucha gente considera superado y que otros no lo consideran. Nos ha golpeado mucho la cifra de muertos, la cifra de ingresos, la cifra de personas que no tienen acceso a las medicinas. Este es un gran problema de los últimos tiempos que no vimos en el periodo especial, la escasez de medicamentos. Nosotros llevamos más de 60 años ya viviendo en bloqueo. Yo creo que la condición más básica que se le puede poner a un gobierno en Cuba, a una administración en Cuba, es ser lo suficientemente inteligente, sólido, coherente, transparente y eficiente para superar en lo posible los males del bloqueo o el embargo. Si no es así, no está siendo un buen gobierno, porque el hecho de que el bloqueo exista o no depende de nosotros. Depende de un sistema normativo norteamericano y de un sistema de normas administrativas de los Estados Unidos, que es complejo, que no depende solo de una figura política, que no depende solo de una decisión. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que se puede hacer tomando en cuenta la perdurabilidad, constancia y obstinación del bloqueo contra Cuba. Esas son variables que conocemos y variables con las que hay que vivir, y no somos los únicos en el mundo que recibimos ataques, que recibimos limitaciones, que recibimos bloqueos. Hay que superarlo. La protesta es normal en política. Lo que no es normal es asumirla como algo que debemos eliminar de nuestro espectro político, que hay que reprimir o que hay que criminalizar. Ahí sí hay un gran problema. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Me sentí mal por la violencia, mal por la represión, me sentí mal por la forma terrible en que se detenían, por ejemplo, las manifestaciones pacíficas. Me sentí mal también por ver la violencia contenida en personas que agredieron de forma también desmedida instituciones públicas, tiendas, los carros de la policía, todo eso. Es decir, no es bonito de ver. Yo no estoy tratando de criticar lo que la gente hizo o analizarlo más profundamente, sino estoy hablando del primer impacto, el impacto de ver la violencia en su máxima expresión delante de nosotros en un país donde se suponía que no pasaba nada. Tampoco se podía esperar
algo diferente, después de décadas y décadas y décadas de que no hubiera ninguna explosión social en el país. Es decir, me parece bastante lógico que hubiera desenfreno, violencia, gente que canalizó todas sus frustraciones y problemas en esto, y gente con mala intención y gente con buena intención, y policías que se quitaron para que la manifestación pasara, que vi muchos videos así, o que eran superados por la muchedumbre y no decían nada, y la gente les pasaba por el lado y tampoco les decía nada a ellos, y otros que abusaron de su autoridad, abusaron de su uniforme, y sobre todo muy preocupante, y que me dolió mucho, las imágenes de personas vestidos de civil, con palos todos de la misma forma, idénticos, el uso desmedido de la fuerza policial. A la misma vez sentí que el pueblo se movió, sentí la fuerza de la protesta, la necesidad de la protesta pacífica, la necesidad de la concientización. Yo siento que cada día a mí me pasan cosas, 5 cosas, 6 cosas cada día que merecen una marcha. Yo sé que para todas esas personas, si hacías una encuesta, había 25 conceptos de libertad, 100, 200, 3000 conceptos de libertad diferentes, pero sigue siendo libertad. No estaba diciendo odio, no estaba diciendo muerte. No eran las consignas mayoritarias. Es verdad que también hubo otras de todos tipos, pero yo creo que la que se me quedó en mi mente es libertad, libertad. Y a mí me parece que eso hay que tomarlo en cuenta con responsabilidad y con justicia.